Listo, ya quedó. Y pues bueno, a ver ¿cómo se llamaban estos fake, entrevista fake, así de, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu ¿Cuántos, nombre? cuántos años tienes, nacionalidad y así? Mm. Bueno, primero, gracias a todos los que se vayan conectando. Ahorita no es como que podamos ver quiénes van, pero pues bueno, bienvenidos. Como había comentado en otras transmisiones, hoy el tema va a ser sobre las personas con discapacidad y su integración. Entonces, por eso me va a ayudar Elisa para platicarnos de un proyecto que tiene ya súper bueno con esta situación y visto desde otros enfoques y también pues, rompiendo algunos prejuicios que se tienen sobre ese tema. Pues sí, de hecho estuve viendo que habías como compartido ya también ciertos conceptos previamente a la plática de hoy y me pareció como muy enriquecedor que hacías mención de las palabras que se tienen que usar. Ok, sí es Eso cierto. me gusta, porque hablar de la discapacidad es hablar de dignificar a las personas que viven con una condición. Ok, Entonces, usar los términos adecuados me parece que es muy importante y es como una de las cuestiones que nos toca a las personas que trabajamos dentro de comunicar. ya. Sí, como esta parte como de, a veces por el tema de tratar de no discriminar, haces como que las deje de ser visible. Exactamente. O a veces creemos que usar la palabra correcta es ofender, Ok. como decir en lugar de ciego, cieguito. Ujú. Pues es un señor de 40 años, es Sí, un señor claro. ciego. Fíjate que ahorita que mencionaste eso, como que eso es algo que pasa mucho, ¿no? Los diminutivos y Muchísimo. como hacer como empequeñecer, Ujú. o sea, como, no sé, la palabra sería como infantilizar, Exacto. en lugar Ujú. de, pues, asumirlo como es, ¿no? Es una Ujú. persona adulta. Sí, como que se cree erróneamente, y yo sé que viene desde la ignorancia, que aminoramos la discapacidad Ujú. con decir esa palabra en diminutivo, y pues en realidad no. Por eso hay Ya, palabras que específicamente son para hacer referencia a cualquier discapacidad. sí, claro. Ahorita me acuerdo de un capítulo de South Park, Te lo cuando... debo. South Park y los Sí, Simpsons te los no, debo. Pero a ver, ya. ¿cómo, Cuando cómo iba? es que es Jimmy, un niño que tiene esclerosis, Ujú. se pelea con el director de la escuela, porque él dice en el periódico escolar que la política de almuerzos le parece una cosa retardada. Entonces el director va y lo confronta y lo regaña Ujú. por eso. Y él así como, pues es que yo no quise censurar, era la palabra adecuada y ni siquiera Ujú. estamos hablando de alguien. Sí. Y como él tiene una discapacidad, el director se empieza a poner nervioso y así. Y él le dice, si te sientes nervioso frente a alguien así, yo no tengo problema. Y hasta incluso él dice así como, no, pues a mí dime discapacitado, o sea, no, Ujú. no uses otra palabra. Ujú. Como en esta parte, ¿no? De ser políticamente correcto, pero te vas al extremo. Ajá, gran capítulo, lo voy a buscar. Sí, búscalo, está bueno. Sí, sí, sí. Y se avienta un pleitazo con el director, ¿eh? Y al final el Jimmy lo vence y así. Mira tú. Ujú, Fíjate que pasa mucho, Fili, ujú. que entre más alejados estamos de conocer el mundo de la discapacidad, tratamos como de hablar con pincitas y de tratar a las personas con discapacidad como con mucho cuidado Uh-huh. y termina siendo discriminatorio, como tú decías, ¿no? A veces creemos que incluir es darle el mejor lugar a una persona porque tiene una discapacidad y a lo mejor su discapacidad no es motriz. Oh, ok, sí, claro. Pero como creemos que el Sí, sí, lugar sí. tiene que ser hasta adelante para la persona con discapacidad en general, entonces ese es el mejor trato que yo le estoy ofreciendo. Y a lo mejor no necesita eso, necesita otro tipo de apoyo. Uh-huh. Pero creo que estamos todavía en pañales, principalmente aquí en San Luis y a nivel México, de estar informados y de estar educados en este tema. Pero está padre que haya espacios y que también haya gente que esté interesada de compartir este tipo de pláticas. Sí, claro. Sí, pues la intención era como de esto es platicarlo contigo, que tú Ajá, eres sí. como pues, la experta en ese tema. Uh-huh, La verdad es que yo ahí es como muy general, ¿no? De acuerdo a lo que he podido ver uh-huh. y con lo que comentas, pues sí hay cosas en las que coincido y otras también que estoy aprendiendo. O sea, que es como de eso yo no sabía.
Ajá. o lo asumíamos de cierta forma. Claro. Ujú. No, y además, o sea, experta entre comillas, porque yo te puedo hablar de la discapacidad, pero de un tipo de discapacidad. O sea, a mí me preguntas de discapacidad motriz o de discapacidad visual y estoy muy poco informada. Ya. Estoy en proceso de también aprender. Y entonces sé de discapacidad intelectual y sé de neurodivergencia. No soy experta Ya. tampoco. ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos? Fíjate que actualmente no está catalogada la neurodivergencia como una discapacidad. Depende de las necesidades que requiera la persona y de los apoyos que necesita dentro de su neurodivergencia, que es un autismo, un TDA, y de ahí qué tanto la discapacita para entrar como discapacidad. Ok. Hay personas con autismo que pueden ser muy funcionales y que pueden ser a lo mejor sí hipersensibles, pero que las barreras que le presenta la sociedad no le impiden funcionalidad. A diferencia a lo mejor de otras personas con autismo que sabemos que es un espectro gigante que sí requiere de muchos apoyos y que a lo mejor no puede ir al cine porque hay estímulos visuales y sensoriales y auditivos que entonces no puede y no le permite estar dentro de una función de cine y a lo mejor ahí sí hay una discapacidad. Ok. Fíjate que ahorita dices eso como, y no porque la intención sea como educar a las personas así completamente o que sean expertos, pero sí tener como alguna guía de cuándo sí pedir un diagnóstico, porque a mí me ha tocado escuchar personas que a veces se autodiagnostican o se dan ese mote. Ay, O de repente ya dicen, no, pues es que mi hijo es autista. Y es como de, oye, pero ¿en qué momento te diste cuenta? Por ejemplo, como qué cosas pueden ser algo así clave para que digas, sabes que sí, ya busco un diagnóstico. Ajá. Cuando notas que la funcionalidad de tu hijo o de tu familiar o de tu compañero de trabajo sí se ve muy afectada, ahí es momento de buscar un especialista. Pero me daba risa ahorita que decías que se autodiagnostican. Ahorita siento yo que está como muy de moda adjudicarse la neurodivergencia. Y es un tema como bien controversial porque yo no quiero minimizar que haya los diagnósticos tardíos, porque sí son válidos, claro que sí. Pero luego escuchas mucho que las personas dicen, es que claro, o sea, como me molesta mucho que la gente mastique cerca de mí, es que soy neurodivergente. Y dices, a ver. Sí, claro. O sea, a todos nos molesta, ¿no? Entonces, sí tiene que haber una gama y un cumplimiento de varios parámetros para que haya un diagnóstico y tiene que haber un especialista que dé ese diagnóstico. Pero también sucede que es muy fácil deslindarnos de nuestra responsabilidad ya como adultos hablando del diagnóstico tardío y entonces mejor me pongo un diagnóstico para yo justificar mi manera de comportarme. A lo mejor solamente eres mamón. Sí, claro, sí. No tienes autismo, solo eres mamón, ¿no? Sí, estás tirando unos factos así. ¿no? Solo no te gusta convivir con la gente. Exacto, y que también está bien, Sí, pero claro. a lo mejor dilo, Sí, o sea, no me gusta socializar, Ujú. está perfecto, pero no quiere decir que solo por eso eres autista. Sí, claro, es como estas cuestiones como cuando las personas dicen, no, es que yo soy muy sincero y soy muy directo, y es como, no, eres grosero. Ajá, exactamente, sí. Y desconsiderado, desconsiderado, o sea, no es como que digas, sabes que yo soy muy honesto y así. Ajá, y cruel, Ajá. porque luego a veces caen en la crueldad y es como esta bandera de es que yo soy autista, y pues no, o sea, no va de la mano. Y creo que también está complicado, por ejemplo, bueno, para quien lo vea, para los papás, ¿no? O sea, me ha tocado así como que observar que hay cosas que a veces son de disciplina, pero se les da un mote al hijo, ¿no? Al adolescente más como a los niños, no sé, entre los 12, 15 años, que son como toda rebeldía y es como, no, es que tiene una condición especial y es como, ¿en qué momento? O sea, solo es extravagante porque es un adolescente, ¿no? O sea, va a hacer cosas raras. Exactamente. O solamente no has puesto límites en tu casa, Ajá, ¿no? sí, claro. Y que también existe la otra cara de la moneda, que los familiares justifican a la persona con discapacidad por tener discapacidad. Entonces, ay, es que mi hijo avienta todo y grita y lo tienen que dejar pasar primero porque tiene una condición. Ajá. Y eso no está bien. Porque una vez que hay un diagnóstico o el simple hecho de que tú como papá te estés dando cuenta que tiene unas dificultades,
se trabaja sobre esas dificultades. Y a lo mejor le va a costar trabajo, pero no justifica que falten a las reglas o que se les dé un trato especial y único, ¿no? O sea, se busca que hayan los apoyos y hayan las adecuaciones a nivel sociedad, que nos falta mucho, pero no se trata de que justifiquemos con una condición los comportamientos disruptivos de una persona. Ok. Oye, eso que dices está súper bien, ¿eh? O sea, a lo mejor es algo bien complicado, ¿no? Porque de cierta forma como persona cuidadora o responsable de una persona, y bueno, responsable digamos entre comillas, ¿no? Creo que el objetivo es que a su nivel las personas con una discapacidad sean responsables de sí mismas, pero quieres como impedir que todo le pase, ¿no? Como que no tenga dificultades, pero puedes llegar al extremo de invalidarlo, por ejemplo, de afectar su autonomía. Y esto que dices se me hace como clave porque parte como del reconocimiento de la inclusión es no quitarle esa responsabilidad, ¿no? Como esa participación completa en sociedad, así de, sí tienes una condición especial, pero tú también eres parte de este sistema, de este juego, o sea, de esta rueda social, pues también estás aquí. O sea, no es como que te vamos a hacer un lado y... Totalmente. Pues tú ves desde allá cómo sucede la vida. O que se vuelva como un títere de la familia y entonces hablamos por ti, decidimos por ti y hacemos todo por ti. Y ahí estás justo invalidando y mermando la autonomía de la persona. Entonces, sí es importante que en conjunto, y eso es lo que nosotros hacemos, no solo buscamos que, en nuestro caso, trabajar con jóvenes que desarrollen esta autonomía para alcanzar un nivel considerado de independencia, sino que también tratemos de informar a la sociedad de cómo podemos facilitar esta autonomía, pero es de dos partes. No es que voy a cambiar el mundo para que él se sienta adaptado y no voy a trabajar toda la vida solamente con la persona para que logre entender el mundo. Somos un conjunto, somos una sociedad. Entonces de eso se trata, trabajar como sociedad y también pues, las personas que estamos encargadas de esa parte en específico, de brindar las herramientas para que desarrollen la autonomía dentro de la sociedad. Ok. Oye, ¿y cómo te ha ido en este proyecto que hiciste? O sea, ¿cómo fue que surgió? Mira, tenemos 3 años. Surgió, yo siempre estuve trabajando dentro de la inclusión, pero más en la parte educativa. Ok. Entonces llegó un punto en el que yo ya me sentía como estancada, por así decirlo. Trabajaba yo en la parte de adecuaciones curriculares como monitora dentro de las escuelas con un alumno en particular. Yo trabajé solo con 2 alumnos. 4 años con uno y luego 4 años con otro. Y entonces fui aprendiendo demasiado, tenía la facilidad de que me capacitaban mucho los papás y llegó un punto en el que dije, ya no le soy yo funcional al alumno y ya no representa un reto para mí. Un alumno que ya conozco de 4 años atrás, que sí empezamos con conductas complicadas, pero se regularon, igual en cuestión académica, hubo muchos avances, y era como una zona de confort, pero que la verdad era todo menos zona de confort, porque no era un sueldo que tú dijeras, tú vale la pena quedarte, ya no había reto, era muy lejos donde yo trabajaba, no era zona de confort, cómoda no estaba. Y entonces sucede que pues tienes que tomar una decisión y que sabes que puede funcionar o no. Anteriormente yo había trabajado con un chico con síndrome de Down y él ya estaba saliendo de la prepa. Y entonces yo seguía dándole pláticas, matemáticas en la tarde. Y surgía esta pregunta de, ¿va a terminar la prepa? ¿Qué sigue? Justo. Sí, pues como de, a ver, su vida escolar ya terminó, digámoslo así. Entonces ya no va a haber como estas regulaciones o este esquema tan marcado que te da la escuela. Exactamente. Y en particular en la persona con discapacidad intelectual, si no se sigue manteniendo un trabajo cognitivo, se puede perder. Entonces es de estar trabajando por el resto de la vida. Y trabajábamos en colaboración su mamá, su doctor de España, otra maestra por la tarde y yo. Y nos preguntábamos todos qué sigue, ¿no? Y entonces yo empezaba como a diseñar esta propuesta, pero no tenía a quién proponérsela, no tenía el dinero y la verdad es que sola no me lo podía aventar. Sí, claro. Y entonces platicando con su otra maestra, que hoy es mi socia y una gran amiga, Victoria Cortés,
nos sentamos y le dije, ¿sabes qué? Pues yo tengo esta idea y me dice, yo también. La armamos en media hora porque ya la teníamos trabajada y entonces nos faltaban los alumnos. Porque pues sí, la idea está muy padre, pero nos faltan los alumnos. Teníamos a uno. Y entonces platicamos con su mamá, le dijimos, tenemos esta propuesta y la mamá nos dice, pues vamos a decirle al resto de las mamás que también salen sus hijos de la prepa, que eran otros 2 chicos con síndrome de Down y una chica con otro diagnóstico que es trastorno generalizado del desarrollo. Teníamos al menos ya 4. Y así empezamos. Entonces, en un mes sacamos el proyecto adelante, rentamos un lugar, montamos pizarrones, todo. La idea era adecuarlo como escuela, pero como casa, porque íbamos a trabajar el desarrollo de la autonomía dentro de tu vida diaria. Entonces, es sí trabajar la parte cognitiva, pero desarrollar estas habilidades de autonomía y de independencia. Lo montamos como casa escuela y ahí empezamos a trabajar. Empezamos con 4 y ahorita somos 10. Y Super. Lo que trabajamos son en conjunto diferentes áreas que todo es enfocado a que puedan ser autónomos. Trabajamos las finanzas, trabajamos la parte socioemocional, la parte física, trabajamos la parte de comunicación, que es lectoescritura, lenguaje, toda esta parte que es de comunicar. Trabajamos la parte de la cocina y la vida independiente, que es aprender desde descargar una aplicación, desde saber usar el teléfono. Los chicos, algunos no sabían usar el teléfono, no lo usaban, no tenían. Era innecesario porque los papás hablaban por ellos. Ok, sí, claro. Entonces era, sí van a casa del amigo, pero yo me pongo de acuerdo con la mamá. Todo lo planeamos entre mamás. No era necesario que él tuviera el teléfono, ¿no? Y entonces empezamos desde ahí y trabajamos en base a proyectos. Entonces elegimos un proyecto y lo desarrollamos de manera interdisciplinaria. Oye, ¿y cómo reciben los papás como esta idea? O sea, porque, o sea, obviamente la propuesta les agrada, ¿no? Les atrae, pero ya en la práctica, ¿cómo reciben oye, ya no me pongo de acuerdo yo por él o ella, ya no lo llevo, no sé, me siento desplazado, no sé, o los miedos de qué tal si no puede o si le sucede algo? ¿Cómo fue como esa parte? Fíjate que tenemos la gran fortuna de que todos los papás apoyan muchísimo. Desde el inicio, las 4 mamás principales, ahorita digo todas son principales, pero las que iniciaron, dijeron, pues sí, estamos dentro, nos encanta la idea, pero pues es que mi hijo o mi hija no hace esto, o sea, o él nunca ha aprendido la estufa. Y entonces fue también ir informando y capacitando a los papás de, pues ya lo tiene que hacer en casa también. Es como un entrenamiento lo que hacemos aquí, pero lo tiene que llevar a casa. Entonces también es esta comunicación con los papás de, bueno, ya es momento de que en casa también le den la libertad de que cocine solo, de que vaya a la tienda solo. Y depende de cada persona, porque a lo mejor hay unos que tienen unas habilidades más desarrolladas que otros. No vamos a mandar a cualquiera a la tienda si a lo mejor todavía no está preparado, porque sí, además claro, es una ciudad peligrosa, ¿no? Y entonces es el blanco perfecto para un asalto, para lo que tú quieras, ¿no? Y los papás, la verdad es que sí siento yo que siguen teniendo estos miedos, pero de que los tienen todos los papás en general. Pero obviamente al saber que tu hijo tiene una discapacidad, el miedo pues aumenta. Porque al final los que saben a la perfección las dificultades con las que ha crecido su hijo, pues son ellos, ¿no? Y entonces sí existe como este choque de querer darle libertad, pero a la vez no, porque, pues imagínate, si yo como mamá me tocó que su proceso de lectoescritura fuera en 6 años, a diferencia de los regulares que era de 1 año, y hoy me dices que va a ir al cine solo, ¿cómo va a pagar? Sí, claro. ¿Cómo va a escoger la función? ¿Sabes? O sea, ¿cómo va a llegar a la sala? Sí, sí, sí. Porque les decimos, déjalo en la entrada de la plaza. Y él tiene que llegar al cine. Y si se pierde, ¿tú crees que se van a perder? Han ido miles de veces a la plaza, no, hombre. Y entonces, pues han ido también aprendiendo los papás a soltar. Ahorita comentabas esta parte de que antes se ponían de acuerdo las mamás para como sus salidas, ¿no? Su recreación. Creo que también es una parte fundamental reconocer que socializan, o sea, sienten, o sea, también entablan amistades, sienten amor, se enamoran,
cortan también. Terminan sus relaciones o sus amistades, ¿no? O sea, Sí. como todas las personas. Tal vez desde otro punto de vista u otro enfoque, pero es algo que digamos, no puedes dejarle, que no lo experimente, no puedes detenerlo. O sea, por más que quieras, creo que es algo imposible. Algo que es bien importante reconocer es que la discapacidad no elimina la vida social y la vida sexual. Que también la sexualidad es, o sea, bueno, un temor grandísimo para los papás. Ok. Pero son entre 20 y 30 años. Obviamente van a empezar a vivir su vida sexual, ¿no? Pero entonces, todo lo que tú mencionas ahorita es lo que vivimos tú y yo. Sí, claro. Tuvimos parejas, cortamos con parejas, nos rompieron el corazón, tuvimos amistades, nos deshicimos de amistades, tuvimos empleos, renunciamos, nos corrieron. Todo eso también les toca vivir a ellos. La discapacidad no elimina todo eso. Y sí, a lo mejor, como dices tú, desde otro punto de vista que no es tan diferente, la verdad, ya que lo vives con ellos, es igual. Ok. Es igual. O sea, no hay mucha diferencia. Y han habido noviazgos y han cortado y han habido cuernos también. Órale. Tal vez hasta desde un punto hasta más genuino, ¿no? Sin ese filtro que tenemos todas las personas como social, moral, de, a ver, déjale compongo aquí. Tal vez con ellos no es tanto el no eres tú, soy yo, sino solamente es ya no quiero estar contigo. Y es como, ay, güey. Sí, y también por eso trabajamos mucho la parte socioemocional, porque a lo mejor si no hubiera este acompañamiento sería más caótico. Justo por esto que tú dices que a lo mejor no hay tanto este filtro. Se romperían los corazones más feo, a lo mejor. Pero tienen este acompañamiento y entonces se les ha explicado desde cómo es una amistad y qué conlleva tener una amistad y quiénes no es una buena amistad, cómo empezar una relación de pareja, porque cuando recién los conocimos, como que el concepto que a ellos les habían permitido tener en sus cabezas era, me gustas, quieres ser mi novia, sí, ya somos novios. Pero nunca hemos tenido una conversación, nunca hemos tenido una cita y ya somos novios. Y entonces fue también romper con ese concepto que ellos mismos traían y hoy te explican que me gusta fulanita, pero le quiero pedir una cita. Y entonces la quiero llevar a tal lugar, pero no sé si pagar yo o decirle que lleve ella. ¿Sabes? O sea, todo esto que involucra las relaciones interpersonales llevan un acompañamiento importante con ellos. Y conforme lo van entendiendo, lo van viviendo. Nos acaba de suceder. Por cierto, yo le platiqué a mis alumnos que iba a venir aquí a platicar contigo. Tengo autorización de contar sus historias. Ah, ok. Porque perfecto. Son adultos, son mayores de edad, y entonces yo tengo que tener su autorización. Sí, claro. De poder ventilarlos. Solo no voy a decir nombres. Hay consentimiento informado. Exactamente. Hemos hablado mucho también del consentimiento con ellos. Y nos acaba de suceder que pues hubo por ahí un intento fallido de noviazgo entre dos de ellos. Y entre los papás había mucha preocupación de cómo lo iban a manejar emocionalmente, pues porque se van a seguir viendo todos los días, ¿no? Y entonces hablamos con la mamá que a lo mejor presentaba más angustia y le dije, pues lo va a vivir como tú lo has vivido, como yo lo he vivido y como lo vive tu otra hija. Y pues claro que es un balde de agua fría que te digan eso. Sí, claro. Pero bueno, pero es que mi hija tiene una condición. Sí, lo va a vivir de la misma manera y va a tener aquí el acompañamiento de nosotros. Y hoy se llevan padrísimos los dos, pero me encanta porque hacen entre ellos bromas así de, como cuando nos gustábamos nosotros, pero ya como amigos. Ya. Y ya platican de las nuevas personas que les gustan y demás. Entonces, ha funcionado mucho tener ese acompañamiento porque lo viven de una manera mucho más asertiva. Pero está bien interesante. Oye, y ahorita que comentas esto, por ejemplo, ¿es posible, por ejemplo, que una persona con una condición tenga una relación con una persona que no la tenga? Me acuerdo porque, por ejemplo, ya cuando veíamos en redes esta onda que pasaba con Lupita TikTok,
sea, que tal vez no era tan marcado, pero era Ujú. evidente para muchas personas que tenía Ujú. una condición especial, ¿no? Ujú. Pero, ¿es posible de una forma bien adecuada o es como algo como no se puede? Yo te voy a decir lo que yo pienso. Ujú. Yo creo que no. Yo creo que al haber una, hablando de discapacidad intelectual Sí, claro. específicamente, porque sí se puede tener una relación con una persona con discapacidad visual, auditiva o motriz, Ajá. o a lo mejor hasta psicosocial, y siendo una persona exenta de discapacidad, ¿no? Bueno, que nadie estamos exentos. Pero cuando está de por medio de la discapacidad intelectual, yo creo que no. Ujú. Porque siempre vas a estar tú en un nivel cognitivo superior a la persona. Y para mí eso es una forma de abuso, Ujú. porque no le puedes pedir que tenga la misma capacidad de raciocinio a una persona con discapacidad intelectual que la que tú tienes. Entonces yo creo que no. Y ya me habían hecho esa pregunta en una reunión y Ujú. me dijeron que yo hablaba por ellos y y que yo estaba mal. Es muy respetable, por eso Sí, te digo, es lo que claro. yo opino. Al final yo convivo con ellos Ujú. y yo conozco cómo ellos resuelven y cómo ellos sienten y cómo ellos piensan y no creo que se pueda. Ok. Sí, Ujú. perfecto. Bueno, en eso coincidimos, solo era como Sí. para platicarlo, Ujú. porque si no estás en la misma condición, no hay No, equidad, no, exactamente. entonces pues no se Ujú. puede responder de la misma forma. Ujú. Ok, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? O sea, Ujú. la verdad, lamentablemente son situaciones que suceden más Ujú. en ambientes donde no hay diagnósticos, donde todavía se segrega o dice, ay, pues solamente está malito, está tonto, Ujú. solo es raro, y en Ujú. realidad hay una condición, entonces no está como Ujú. en la misma forma. Sucede mucho también en los pueblos. Justo, Ujú. Que hay mucha ignorancia y no hay un diagnóstico y entonces sí se da, pero yo no estoy a favor. ok. Sí, Ujú. perfecto, porque también parte de la integración es ni al extremo de favorecer ni al extremo de poner condiciones adversas, ¿no? Porque eso es como Ujú. poner todo el peso, así como de, mira, Ujú. aquí está esto y a ver cómo le haces, es tu rollo, Ujú. ¿ok? Muy Sí. bien. Y yo lo pienso así porque sí es complicado llegar a acuerdos y a soluciones de conflictos entre parejas, entre dos personas regulares, me ha pasado y seguramente te ha pasado, Ujú. con personas que estamos en el mismo nivel intelectual, porque al final son formas diferentes de pensar. ¿Cómo se podría llegar a una solución de un conflicto cuando hay esta diferencia? Ujú. ¿Quién tendría siempre la razón? Sí, claro. La persona sin discapacidad intelectual. Y eso es un abuso. Ujú. Ujú. Es donde entra esa parte, ¿no? Ujú. Sí. Pero bueno, entonces ya saben, no se puede. No se puede. No le Yo den lo digo, vueltas, no no se le den puede. vueltas. Sí, no, el caso de Lupita TikTok, todo mal. Sí, sí, claro. Todo Sí, sí, mal. sí. Ujú. Ya no supe si vivió el bebé o no. No falleció. Fíjate. Y creo que al esposo sí lo detuvieron después de Ujú. tiempo. Pero pues sí, estaba mal todo desde ahí. Pero también es esa parte, ¿no? Como también como de ignorar, así como de decir, voy a hacer que no pasa nada. O sea, es Ujú. funcional, es tiene cierta independencia, entonces no pasa nada, sí, Ujú. no, X. Creo que también es parte de eso, ¿no? Como de ignorar o de decir, no, aquí no hay nada que perseguir. Ujú. Sí. No sabía que se había muerto el bebé. Sí, salió Qué lástima. en los TikToks. Sí, sí estuvo muy feo, pero qué bueno que aclaramos eso. Ujú. O sea, y no solo por ese caso, sino por lo que decimos ahorita, Sí, ¿no? no, porque se da muchísimo. Muchísimo. Sí. Y también no vamos a pegarle, por ejemplo, a quien se diagnostica y dice así como Ujú. de, es que se me olvidó mi aniversario porque tengo TDA. Ah, también, sí, 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 Solo sí. no te importa. Claro, sí. Hazte responsable. No te interesa. No quiero conocer a tus papás porque estoy en el espectro autista. Ah, ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, no, del otro lado también hay casos que suceden, ¿no? Mucho. Y creo que de lo que mencionas también, parte importante es como esta estructura, darle una estructura a sus, en una forma no escolarizada, ahorita como Ujú. lo dices.
entender que tienen también su comunidad, como todos, o sea, donde puedes reunirte. Y no una cuestión segregada, por ejemplo, ni decir blancos con blancos y verdes con verdes, sino pues tienen coincidencias, como todas las personas, que a veces coincidimos en ideologías y formamos nuestra comunidad. Así de yo me junto con esos porque pues me caen bien y se parecen a mí en distintas cosas y se convierten en mi comunidad, no necesariamente desde la diferencia. Fíjate que yo, puros temas controversiales, espero que no le vaya a caer mal a la gente. No, pero hombre, es tú la déjate realidad. Ir. Déjame somos o sea, ver acá cómo yo va. hablo desde la realidad. Otra pregunta que surge mucho al hablar de discapacidad intelectual es si lo ideal es que tengan amistades con jóvenes o chicos regulares o que solo tengan amistades entre ellos. Y yo lo que pienso, por lo que observo, es ninguna debería estar peleada con la otra. O sea, no tendría que ser exclusivamente que tengan amistades solamente personas con discapacidad entre ellos, pero tampoco solamente que tu hijo con discapacidad conviva todo el tiempo con personas regulares. Ok. Porque entonces, de cierta manera, haces que él mismo no termine de sentirse con nadie a la par. Ajá. Entonces, era algo que yo observaba con los alumnos que llegué a trabajar dentro de escuelas regulares. Era mi alumno y 20, 25 niños más, a lo mejor otros con diagnósticos, pero voy a hablar de mi alumno, ¿no? Y entonces era padrísimo porque él tenía sus amigos regulares, pero entonces empezó la secundaria y empiezan las fiestas y empiezan a tener novias. Y entonces este alumno no tenía eso. A él ya no lo invitaban a las fiestas. O si lo invitaban, dejaba de ir porque no lo incluían en las fiestas. Él no tenía novia y todos estaban hablando de la reu, de mi ligue, de no sé qué, y él no. Y él no contaba con un círculo de amistades con una condición, hasta que se encontró en la prepa con ellos. Y entonces, sí es súper importante que tengan esta comunidad, porque están a la par. A lo mejor a mí se me dificulta el lenguaje, pero a ti se te dificulta lo sensorial. Y entonces nos entendemos. Y entonces han hecho una comunidad muy bonita. Y sucedía con este alumno que entonces estaba rechazando su diagnóstico. Él siempre supo que tenía síndrome de Down. Pero al ver que todos los demás estaban alcanzando metas sociales y él no, entonces él empezó a decir que él no tenía síndrome de Down. Y fue bien complicado porque a mí me tocaba trabajar todos los días con él 4 o 5 horas y entonces había mucha frustración en él y empezó a ser un poco agresivo, que la verdad es que nunca había presentado rasgos agresivos, pero era tanta la frustración en él de que estoy escuchando que todos el fin de semana se la pasaban padrísimo y yo no. Entonces empezó a rechazar el diagnóstico, a rechazar a sus mismos compañeros y a sentirse él muy confundido. Y entonces tuvimos que hacer una dinámica, pues sí, de varios días, semanas, de que volviera a aceptar su diagnóstico y que se reconociera como una persona con síndrome de Down. Y que tenía que llegar a lugares también donde había más personas con síndrome de Down, porque él no quería. Hay una asociación que se llama Intégrame Down y yo le decía, ¿por qué no vas a las fiestas de Intégrame? No me gusta. ¿Por qué? Porque tienes síndrome de Down. Decía, ¿pero tú eres consciente que tú también tienes síndrome de Down? No. Sí sabía, pero no lo quería aceptar. Y entonces fue un trabajo de sensibilización y él ahorita es feliz con su círculo, con personas con diferentes discapacidades. Y le sigue hablando a sus amigos de la secundaria. Sí, claro. Sí, pero es como entender así como, ok, ellos se la pasan súper bien, pero yo también puedo. En mis condiciones y en mi situación, pero también disfruto. O sea, también tengo ese fin de semana, tengo la salida, etcétera, ¿no? Sí, o si no, él decía, es que fulanita es mi novia. Ajá. Yo le decía, no es tu novia, te gusta. Pero es que me da abrazos. Porque sí, las amigas eran muy lindas y llegaban y lo abrazaban. Y yo le decía, no son tus novias. Y obviamente yo le caía gordísima. Sí, por supuesto, porque sí, todos
permitían eso, ¿no? Ajá. La novia de fulanito, porque le gusta, no, no es su novia, no es su novia. Sí, claro. Y yo le decía a las niñas, no lo abracen, porque él está malinterpretando ese afecto. Ahorita pues no lo van a abrazar y entonces las niñas se entendieron perfecto. Y después ya cuando encontró esta comunidad, Ujú. empezó a tener una novia, empezó a tener otra novia y es galán, Ay, súper galán. perrillo. Sí, pero ya lo ves pleno. Sí, claro. Sí, ya no desde, ¿cómo te diré? Desde ese deseo desbordado, o sea, o sin control de querer que las cosas sucedan, como esta parte del abrazo, ¿no? Es un abrazo y dices, no, yo quiero que suceda, pues yo también quiero tener una novia. Pues lo que sea que yo vea, eso es. Pues ahorita ya es como más consciente, más aterrizado y real. Que ahorita tocas un punto súper importante de lo que decíamos al principio, esta parte de cómo no reconocer que también tienen una sexualidad. O sea, puede pasar hombres y mujeres que tú llegues y abraces a una persona así. No quiero decir que no lo hagan, pero tienes que ser consciente que sienten. O sea, que también tienen atracción. O sea, que les puedes gustar o que también sienten el cuerpo, etcétera. Sí, claro. Sí, porque eso pasa mucho, particularmente con las personas con síndrome de Down. Uh-huh. Yo no sé qué sucede como sociedad, que por favor dejémoslo de hacer, el abrazar y el saludar a personas que no conocemos solo porque tengan síndrome de Down. Yo voy a Walmart porque hacemos, a veces hacen el mandado, ellos ahora con el autocobro padrísimo, y entonces la gente los saluda como si fueran famosos. Y al principio yo les preguntaba, ¿lo conoces? No. La primera vez dije, bueno, a lo mejor la persona se confundió, ¿no? No, después empecé a darme cuenta que era recurrente, solo con los que tienen síndrome de Down. Porque qué ternura. Y el viejo barbón, mi alumno barbón, o sea, también guapísimo, pero la gente lo saluda y desde el infantilizar, como decías tú, porque es... Y entonces ya también hablé con ellos y les dije, no les regresen el saludo. O buenas tardes. Sí, claro. No, porque tampoco hay que ser groseros, pero sí, o sea, porque los saludan y así. Y entonces es llegar y abrazarlos y, ay, qué bonito, porque tiene síndrome de Down, pero él siente. Hay sensaciones en su cuerpo y la vida sexual no se estanca. La madurez sexual avanza al igual que cualquier otra persona. Y entonces en la adolescencia, pues, ay, imagínate. Yo por eso tuve que hablar con las niñas, porque todas eran... Yo no. Sí, claro. No, porque estos abrazos no se lo dan a nadie más que a él. No, no, hay que dejar de hacerlo. Y lo dejaron de hacer. Pero es parte de también educar a la sociedad. No saluden a gente con síndrome de Down, ni abracen a gente con síndrome de Down si no los conocen. Sí, claro. Y aunque los conozcan, porque también a veces es la familia que, ay, todo el tiempo abrazándolos, y pues no, no es necesario. Sí, esta parte como del consentimiento, ¿no? Así como no asumas solo por eso que puedes llegar y invadir mi espacio personal también, ¿no? Nos pasó una vez, es que han tenido un desarrollo padrísimo los chavos. Al principio, pues ellos dejaban o permitían que la gente les ayudara de más. Y entonces con nosotras, aparte Vicky y yo, somos, a ver, ¿no puedes? ¿Necesitas que te den la mano para cruzar la calle? Sí, somos como muy frontales y aparte los tratamos como los jóvenes que son. Y hacemos muchas bromas y demás. Pero entonces una vez estábamos en un restaurante y uno de los chicos fue al baño. Y cuando regresó, uno de los meseros, en esta cuestión que te digo que por querer incluir ayudamos de más cuando a lo mejor ese no es el apoyo que requieren, le dio la mano para bajar un escalón. Órale. Eran como 3 escalones. Y yo a lo lejos estaba viendo. Y entonces vi que mi alumno le dijo, no, gracias, yo puedo. Y el mesero se quedó así. Ah, ok, sí, perdón. No creo que se haya ofendido y tampoco lo hizo de una manera grosera, pero justo es como, ellos también nos están educando. Yo también les digo, también ustedes tienen que educar a su familia y a la sociedad de cómo necesitan ustedes ser tratados.
Y entonces es bien padre darte cuenta cómo él solo está diciendo, no, gracias, no necesito que me des la mano para bajar las escaleras porque tengo 23 años. Ujú. A lo mejor si tuvieras una discapacidad motriz, sí es el apoyo que requiere, pero en este caso no. Ok. Ujú. ¿Pero por qué te estaba diciendo eso? Porque decías que... decía yo también de la familia, o sea, no es Ujú. necesario que los abracemos todo el tiempo. Pues no. Si de verdad queremos hacer una inclusión verdadera, por ejemplo, en una reunión familiar, no basta con que llegues y le des un abrazo de 5 minutos a tu familiar con discapacidad intelectual o cualquier condición. Pregúntale, pregúntale cómo le va, pregúntale cuáles son sus intereses, Ujú. pregúntale qué hace en la escuela, pregúntale qué hace en el trabajo, pregúntale en qué quiere trabajar. Eso sí es incluir, no llegar y dar un abrazo. Sí, claro. Y ahorita dijiste algo importante, ¿no? Pregúntale sobre él. O sea, que no Ujú. se convierta la condición o la discapacidad como en esta carta de presentación o como la Claro. identidad. Ujú. Así de, entonces no vas a ver más allá de mí que mi síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? O mi Claro. discapacidad, sino tienes que ver lo que soy y lo que tengo para dar. Ujú. Otro error que hay es que creemos que todas las personas con síndrome de Down son súper amorosas. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro alumnos, 2 mujeres y 2 hombres con síndrome de Down. O sea, no pueden ser más diferentes entre ellos cuatro. Tendrán algunas similitudes, pero las personalidades son totalmente diferentes. Hay a uno al que sí le gusta mucho el afecto físico y hay a otra a la que, al menos de que seas una persona de suma confianza, le puedes Ujú. dar un abrazo. Si no, no. Incluso, o sea, sentarse así cerca de alguien, a ella no le gusta. Entonces, no, las personas con síndrome de Down, no por tener síndrome de Down, son afectivas. Depende de la personalidad como cualquiera de nosotros. Sí, claro. Ujú. Súper bien. Y bueno, para que vayamos a ir cerrando, como, ¿qué crees que podrían hacer las personas que no están involucradas en esto o que no tienen contacto con personas con una discapacidad de una forma tan frecuente para poder como apoyar o Ujú. sumar en estos cambios Sí, sociales que estamos platicando? sumar, me gusta sumar. Mira, mi recomendación siempre va de lo más sencillo. La clave, porque no necesitas tener una preparación académica para poder empezar Ujú. a accionar, es que seamos más pacientes. En la generalidad de las discapacidades, lo que necesitan es tiempo. Y nosotros como sociedad estamos acostumbrados y queremos cada vez ir más rápido todo el tiempo. Y ellos no pueden ir a este ritmo. El apoyo primordial que necesitan es paciencia. O sea, a lo mejor hay gente que no tiene un familiar cercano o un alumno o un compañero de trabajo, pero todos podemos toparnos en algún momento con una persona con discapacidad. Entonces, desde en el restaurante, cuando te pide la orden, el mesero, él necesita más tiempo para explicarte qué es lo que quieres. Ujú. No quieras adivinarle, porque luego nos pasa que ellos están leyendo porque ellos han entrenado a ellos leer el menú y pedir lo que quieren con chile, sin limón, con limón, porque si no te van a traer algo que no te va a gustar, Ujú. ¿no? Y entonces los meseros por querer ayudar es, por ejemplo, si va a pedir agua de limón y está señalando agua de limón. No, no hay que adivinarles. Entonces, tener paciencia para cuando hay una dificultad de lenguaje, cuando hay una dificultad motriz. Entonces, requiere más tiempo para que la persona llegue, ¿no? Nos sucede mucho en las cuestiones de los trámites. Ellos que son jóvenes, ahorita estamos trabajando el trámite del pasaporte. Necesitan más tiempo, saben la información, pero necesitan más tiempo o les tienes que preguntar más de una vez o decir la indicación más de una vez. A la primera no lo van a entender, hay una discapacidad intelectual, no la podemos ignorar. Pero si en tu establecimiento está llegando una persona con una condición, tienes que tener paciencia. A lo mejor sí te va a retrasar 5 minutos tu día. Cinco Ujú. minutos, Fili, porque tampoco es media hora. Pero vas a sumar a la funcionalidad y autonomía de esa persona. Lo mismo con una persona con autismo. Tengo un chico con autismo que es sumamente funcional,
pero tiene dificultades sensoriales y obviamente tiene poca flexibilidad cognitiva. Entonces, él intelectualmente no hay una dificultad, pero él requiere más tiempo, porque entonces si él va, usemos el ejemplo del trámite del pasaporte, él, su manera de autorregularse es todo el tiempo estar repasando diálogos en su cabeza. Y eso lo autorregula él. Y entonces si él llega y lo primero que le preguntas es, ¿dirección completa? Él entendió que le estás pidiendo la dirección y él se sabe su dirección, pero él necesita terminar el diálogo que estaba diciendo en su cabeza para poder contestarte. Y ahí es cuando no tenemos ese tiempo y entonces se refieren ya a la mamá. ¿Cuál es la dirección del muchacho? Y los invalidan. Entonces, empecemos por una, la paciencia. Ok. Con esa me podría quedar. Ya, súper bien. Pues entonces ya saben, banda, la paciencia es lo importante. Paciencia, preguntar más de una vez si no te entendió o preguntarle a la persona si tú no le entendiste. Ok, sí, Pasa claro. con nuestros chicos con discapacidad intelectual que tienen dificultad en el habla, que te dicen algo y a la primera a lo mejor no les entiendes y yo me doy cuenta que las personas le dan el avión. Ah, qué padre. Y yo, ¿qué padre qué? No le estás entendiendo, pregúntale otra vez. Sí, te estaba diciendo cosas así. No vales madre. Ándale. Ay, qué padre. Ay, qué padre. Sí. Te vistes bien feo. Muchas gracias, sí. Así es. Ok. Oye, ¿dónde podemos encontrar tu...? Mira, pueden buscarnos en Instagram como club.includere.ac. Hay 2 Instagrams. Uno está inactivo porque ya nunca pudimos recuperar la cuenta. El que sí está activo es el que tiene de perfil el logo de Includere y un perro, que es mi perro, es nuestra mascota. Ok. Siempre está ahí con los chavos. Y ese es el Instagram. Bueno, ahí no tenemos muchos posts, pero subimos muchas historias de las actividades. Tenemos muchísimas actividades. Todo el tiempo estamos con proyectos, con salidas, porque luego hacemos viajes. Ya no hablamos de los viajes, pero hacen viajes de manera autónoma. Y ahí está la información. Ahí mismo están nuestros Instagrams privados de Victoria, que es mi socia, y el mío, Elisa Chávez. Súper bien. Bueno, pues muchas gracias, Elisa. Nombre de gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias. Y acuérdense, ya lo pueden buscar mañana en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Pues bueno, ya se quedó aquí. ¿Sale? Pues gracias, Elisa. No, pues gracias a ti. Y pues recuerden vivir consciente. Vivan consciente. Y pues vámonos ya. Es viernes, ¿no? Miércoles, sí. Miércoles. A ver, ¿dónde se termina esto? Ah, ya le piqué.